Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver los problemas correspondientes a la PAU de junio de 2015 de física. Empezamos con la opción A y dentro de la opción A nos encontramos con el súper típico problema, o bien de distribución discreta de cargas o de masas, en este caso, distribución discreta de cargas. Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que seguimos resolviendo exámenes PAU. En este caso voy a hacer la del año 2015. Dice el primer ejercicio en la opción A, es el súper típico ejercicio de distribución discreta de masas o de cargas. En este caso estamos con masas. Dice este ejercicio, dos masas iguales de 1 kilo situadas en los vértices A y B de un cuadrado, 2 metros de lado. Calcule el vector de intensidad de campo en el punto C. Pues nada, para hallar el vector de intensidad de campo en el punto C, lo único que tendría que hacer, en primer lugar, me dice que están colocadas en el vértice A, es decir, aquí en 2 metros, aquí tengo una masa de 1 kilo, y en el vértice B, aquí tengo otra masa de 1 kilo, y lo quiero hallar aquí, en este vértice C. Pues bien, lo único que tengo que hacer es suponer que si yo aquí coloco 1 kilo, como esto es 1 kilo, y esto es 1 kilo, pues bien, tal y como decía, es suponer que en el punto C colocamos 1 kilo, y vamos a preguntarnos qué pasa si ahí coloco 1 kilo. Pues si yo coloco 1 kilo, esta masa la atrae, sería la intensidad de campo que en el punto C hace la masa que está en el punto A. Y esta masa también atrae la intensidad de campo que en el punto C hace la masa que está en el punto B. Esa flechita es un poco más pequeña que la intensidad de campo que hace la masa que está en el punto A, puesto que la distancia, tal y como pueden apreciar rápidamente, esta distancia es mayor y sería raíz de 8 metros. Pues bien, ¿qué tengo que hacer? Pues como siempre, chicos, suma vectorial. La intensidad de campo en el punto C será GCA más GCB. GCA tiene únicamente vector unitario I, y en este caso negativo. Es decir, que yo puedo escribir que GCA es menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 1 entre la distancia al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, 4. Vector unitario I, y aquí estamos hablando de Newton por kilo. Pues lo que dé. Y para hallar GCB, para hallar el vector GCB, como tengo que descomponerlo, porque fíjense que este ángulo aquí sería de 45 grados, y por tanto tendría que hallar la componente X y la componente Y, las dos como están viendo son negativas, entonces lo primero que voy a hacer es hallar el módulo, para después hacer la descomposición. Pues el módulo sería, GCB, aplico lo mismo, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa que es 1 entre la distancia, acabamos de decir que es raíz de 8 al cuadrado. Se va a ir el cuadrado con la raíz, por tanto lo que tendré que hacer es dividir 6,67 entre 8. Ya con esto veo que esta flecha, tal y como estaba diciendo antes, esta flecha va a ser la mitad de esta, porque en una divido entre 4 y la otra divido entre 8. Y el resultado de cada una de ellas es de, aquí me queda menos 0,83 por 10 elevado a menos 11. Y en el otro sería menos 1,67, el doble efectivamente, menos 1,67 por 10 elevado a menos 11. Pues bien, ¿qué hago para hacer la suma vectorial? Pues para hacer la suma vectorial escribo lo siguiente. GCA vale menos 1,67 vector unitario I, y el 10 elevado a menos 11 lo pongo aquí, dentro de las unidades, Newton por kilo.
Y GCB, tal y como vieron antes, tengo que hacer descomposición vectorial. Tengo que escribir menos 0,83 por, recordemos que aquí estaba, y estaba hallando la componente X y la componente Y. Pues dije que este ángulo era de 45 grados, por tanto aquí será coseno de 45 menos 0,83 por el seno de 45 vector unitario J. Aquí sería vector unitario Y. Y el mismo procedimiento por 10 elevado a menos 11 newton por kilo. Pues bien, simplemente hago la suma, sumo ahí componente a componente y resulta que la intensidad de campo en el punto C vale, pues nos queda finalmente menos 2,26 y menos 0,59 J por 10 elevado a menos 11 newton por kilo. Dice ahora, la fuerza que ejercen estas dos masas sobre una tercera masa de 2 kilos situado en el vértice D. Pues bien, chicos, esto es que los correctores estaban aburridos y les quieren hacer trabajar, porque esto es repetir lo mismo, solo que en vez de con 1 kilo, con 2 kilitos, vamos a comentarlo, pero se pueden imaginar que es la misma historieta. Vamos a ver, si yo tengo aquí 1 kilo aquí, 1 kilo aquí, y aquí en este punto D coloco 2 kilos. Pues aquí estaría la fuerza que sobre D hace la masa que está en A. Y esta sería la fuerza que sobre D hace la masa que está en B. Es un problema idéntico al anterior, solo que en vez de poner 1 en el agente testigo pondremos 2 kilos. Pero la forma de proceder es exactamente igual, teniendo en cuenta que esta componente solo va a tener vector unitario y esta habrá que descomponerla, porque este ángulo es de 45 grados, esta componente será positiva, esta componente será negativa. Se escribe y se hace la suma. Y bien, como es un problema idéntico al apartado anterior, no lo voy a repetir, me voy directamente a hallar el potencial gravitatorio en el vértice C. Pues para hallar el potencial gravitatorio, recordemos que el potencial gravitatorio, VC, será VC1, VCA más VCB. Aquí está el punto C, aquí está el punto A y aquí está el punto B. Pues simplemente sería escribir menos G, recordemos, no nos olvidemos nunca de que el potencial gravitatorio siempre es negativo, menos GMA entre RA, menos GMB entre RB. Pues simplemente saco el signo menos, factor común, 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa MA que es 1 entre la distancia RA que es 2, más la masa MB que es 1 entre la distancia RB que es raíz de 8, pues lo que nos dé julios por kilo. Si yo hago esta suma, el resultado sería de 5,7 por 10 elevado a menos 11 julios por kilo. Pues bien, sería entonces 5,7 por 10 elevado a menos 11 julios por kilo. Ya tenemos entonces el potencial en el punto C, y ojito que no se me olvide el signo menos, súper importante, que me lo acabo de dejar atrás. Bien, el segundo problema dice, por una cuerda tensa se propaga en el sentido positivo del eje X una onda armónica transversal de amplitud 5 centímetros, su frecuencia de 2 hercios y la velocidad con la que se desplaza 2 metros por segundo. Me dice además que el desfase inicial es de 0 radianes. Calcula la frecuencia angular, la longitud de onda y escriba la ecuación de la onda. Bien, recordemos que la ecuación de la onda sería phi de xt es igual a seno de 2pi t entre t menos x entre lambda. Al escribir aquí el signo menos, ya estoy indicando que se desplaza hacia el sentido positivo del eje X. Bien, la amplitud me la dan 5 centímetros, por tanto, ya sé que aquí puedo escribir que esto es 0,05 seno de 2pi
t entre el periodo. ¿Me dan el periodo? No, pero me dan la frecuencia. Me dicen que la frecuencia es de 2 hercios y yo sé que el periodo es la inversa de la frecuencia. Por tanto, el periodo es medio segundo. Es decir, que aquí pondré un medio, que en realidad no pondré un medio, lo estoy poniendo para ponerlo de manifiesto. Escribiré después 2t menos x entre la longitud de onda. ¿Me dan la longitud de onda? Pues tampoco, pero yo sé que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad. Y por tanto, en este caso, que lambda por la frecuencia, que es 2, es igual a 2. Por tanto, lambda es 1 metro. Es decir, que aquí pondré 1. De tal manera que la ecuación de esta onda quedará de la siguiente manera. 2t menos x. Pues bien, chicos, ya tenemos la ecuación de la onda, no reviste ninguna dificultad, tal y como estamos viendo, se llama sustituir. Me dice a continuación que halle la frecuencia angular. La frecuencia angular era 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia, como prefieran. En este caso sería 2pi por la frecuencia, por ejemplo, que es 2, 4pi radianes por segundo. Dice ahora, escriba la ecuación del movimiento en un punto de la cuerda situado en x igual a 1 y calcule su velocidad máxima. ¿Cómo escribo la ecuación del movimiento en un punto de la cuerda situado a 1 metro? Pues es algo tan sencillo como venir a la ecuación de la onda y decirle amablemente que en la x voy a poner 1. Ya la tengo. Fijémonos que hasta que no pase medio segundo, el argumento que está dentro del seno me va a dar negativo, indicándome que la onda no ha tenido tiempo de llegar a 1 metro, puesto que es obvio que si se desplaza a 2 metros por segundo necesita medio segundo para llegar a ese punto y excitarlo. Me pide además que calcule su velocidad máxima. Por tanto, lo único que tendré que hacer será derivar la velocidad en ese punto 1 en función del tiempo. Sería, derivada del seno sería el coseno y delante la derivada de 4pi por t, que sería 4pi por 0,05 me está dando 0,2pi, 0,2pi. Aquí tengo la expresión de la velocidad en función del tiempo. De tal manera que si me dijese en este problema Pau, haya cuánto vale la velocidad para en x igual a 1, para t igual 3 segundos, pues sería algo tan sencillo como ir ahí donde está la t, poner 3 segundos. Recuerden siempre que aquí la calculadora trabajamos en radianes. No se olviden de ese detalle, súper importante. Pero me está diciendo en este caso que no, que calcule, me está diciendo que calcule su velocidad máxima. Y chicos, la velocidad máxima la tengo aquí. Porque ¿cómo se halla la velocidad máxima? Diciéndole al coseno, quiero que seas 1. Bien, diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda con coordenadas x igual a 1 metro y x igual a 2 metros. Es muy sencillito. Aquí yo ya tengo escrito aquí la ecuación para x igual, esta es la fase para x igual a 1 metro. La fase para x igual a 1 metro es 2pi 2t menos 1. La fase para x igual a 2 metros sería 2pi 2t menos 2. ¿Dónde está la x? Pongo 2. Y la diferencia de fase entonces, la diferencia de fase sería phi sub 1 menos phi sub 2. Phi sub 1 menos phi sub 2, claro. Como se pueden imaginar, si yo vengo aquí y hago esta resta, se me va 2t con 2t, menos 1 más 2, me queda 1, 1 por 2pi me está dando 2pi. Por tanto, es fácil ver que la diferencia de fase es de 2pi radianes, lo cual es lógico, puesto que la distancia que hay entre x igual a 1 metro y x igual a 2 metros es de una longitud de onda. Y para que pase una longitud de onda yo tengo que recorrer una fase de 2pi radianes. Bien, pues nos vamos con las cuestiones, la típica cuestión de relatividad.
un cohete tiene una longitud de 20 metros cuando se encuentra en reposo respecto de la Tierra y suponga que se aleja de la Tierra a una velocidad de 0,8 c, o sea, muy elevada, siendo c la velocidad de la luz. Aquí habría que decir que c es la velocidad de la luz en el vacío, que pocas veces se indica. ¿Qué longitud tendría el cohete para un observador terrestre? Y si se aleja a una velocidad de 0,01 de la centésima parte de la velocidad de la luz, pues aquí veremos que con esta velocidad sí que se van a apreciar los efectos relativistas, tanto que con esta velocidad no se van a apreciar los efectos relativistas. Es simplemente recordar la expresión de que la longitud depende de la velocidad y la longitud, a medida que la velocidad aumenta, la longitud disminuye. Escribiremos que L es la longitud en reposo entre gamma. ¿Qué era gamma? Pues ya hemos visto en otros vídeos anteriores que gamma era 1 entre raíz de 1 menos v entre c al cuadrado. Vale, en el primer caso, oye, es que en el primer caso la velocidad v me está diciendo que es de 0,8 c, pues lo pongo aquí, 0,8 c. Si yo pongo aquí 0,8 c, veo rápidamente que la c se va con la c, tengo que hacer 0,8 al cuadrado. 0,8 al cuadrado es 0,64. 1 menos 0,64 es 0,36. Y 0,36 me queda, la raíz de 0,36 es 0,6. Por tanto, aquí me queda 1 entre 0,6. O lo que es lo mismo, 10 entre 6, o lo que es lo mismo, 5 tercios. Es decir, que el factor gamma aquí sí que es apreciable. De tal manera que escribiré que es L sub 0 entre 5 tercios. Y por tanto, lo que es lo mismo, 3 quintos de L sub 0. 3 quintos es 0,6. 0,6 por 20. 0,6 por 20. Por tanto, la longitud que yo mediría sería de 12 metros. Sin embargo, si yo repito el problema ahora, pero con la centésima parte de la velocidad de la luz, pues sería venir aquí y poner 0,01 c entre c, igual que antes se va a esto, me queda 10 elevado a menos 2 al cuadrado, que es 10 elevado a menos 4, y claro, como en el momento que yo haga 1 menos 10 elevado a menos 4, resulta que me da 1. Es decir, que el factor gamma i vale 1 para esa velocidad, que es la centésima parte de la velocidad de la luz. Los efectos relativistas no son apreciables, y entonces puedo decir que el tamaño de ese cohete permanece a todos los efectos inalterable. Bien, y la cuestión 2 me dice, determina la fuerza por unidad de longitud que ejercen mutuamente dos conductores rectilíneos paralelos separados a una distancia de 1 metro y recorridos por una intensidad de 2 amperios y de 4 amperios, que circulan en sentidos opuestos. Recordemos que cuando por dos cables paralelos circulaban intensidades en sentido opuesto, aparecía una fuerza magnética de repulsión. Y la fuerza magnética dependía de la longitud del cable. De tal manera que vimos en su momento que para evitar esa dependencia no hablábamos de fuerza, sino que preferíamos hablar de fuerza por unidad de longitud. La fuerza por unidad de longitud valía nu sub 0 y 1 por I2 entre 2pi por la distancia. Pues esta cuestión, chicos, esto simplemente es sustituir. La fuerza por unidad de longitud será entonces nu sub 0. Nu sub 0 me la da el problema, vale 4pi por 10 elevado a menos 7. Y 1 que me dice que es 2 amperios. Y 2 que vale 4. 2pi por la distancia que me dice que es 1 metro. De manera que 2pi se va con 4pi. Aquí me queda 2. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 10 elevado a menos 7, que es lo mismo que 1,6 por 10 elevado a menos 6. Y como estamos hablando de fuerza por unidad de longitud, Newton por metro. Por tanto, esta será la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre esos dos cables. Recordemos que por la tercera ley de Newton, las fuerzas aparecen por pares de acción y reacción. Por tanto, esa sería la fuerza que sobre el cable 1 hace el cable 2 y la fuerza que sobre el cable 2 hace el cable 1. Pues nada, espero que este vídeo te haya sido útil para comprender estos problemitas y cuestiones de esta opción A de la PAU, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.